Era una tarde nublada en un pequeño pueblo enclavado en lo profundo de las montañas, donde el tiempo parecía haber pasado por alto la modernidad. Aún quedaban antiguos rituales, tradiciones y secretos que se susurraban de generación en generación. En el centro de este tranquilo lugar, donde las casas de adobe se apiñaban alrededor de una plaza central, vivía una mujer llamada Sofía. Había heredado de su madre una tienda de comestibles que no solo ofrecía productos básicos, sino también remedios caseros y hierbas curativas. El negocio había sido próspero durante décadas, siendo un lugar de encuentro para los aldeanos y un pilar del pueblo. Sofía era conocida por su amabilidad, pero también por su astucia en los negocios. Bajo su gestión, la tienda prosperó aún más, lo que no agradaba a todos. Especialmente a Elisa, una mujer más joven que había llegado al pueblo hacía unos años, con la intención de establecer su propia tienda. Elisa había abierto un local frente al de Sofía, pero nunca pudo igualar su éxito. Aunque en apariencia era amable y atenta, en el fondo de su corazón había crecido una envidia tóxica hacia Sofía. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Decían que Elisa no solo era comerciante, sino también conocedora de las artes oscuras. Había quienes la habían visto de noche, merodeando por las afueras del pueblo, cerca del viejo cementerio donde enterraban a los olvidados. Otros contaban que la habían visto con extraños enseres, frascos con líquidos oscuros, muñecos de cera, velas negras y símbolos extraños que nadie lograba comprender. Pero estos rumores siempre quedaban en murmullos, nunca enfrentados directamente. Una noche, cuando el cielo se cerró en un manto oscuro sin luna, algo extraño comenzó a ocurrirle a Sofía. Comenzó a notar pequeños detalles en su tienda. Las plantas medicinales que vendía se marchitaban sin explicación, las provisiones se echaban a perder mucho antes de lo habitual, y el ambiente dentro del lugar se sentía denso, como si una fuerza invisible estuviera apretando el aire. Más inquietante aún, al caer la noche, escuchaba extraños susurros en las paredes, y siempre sentía una presencia vigilante, como si alguien la estuviera espiando desde las sombras. Al principio, Sofía intentó ignorarlo, pensando que quizás el cansancio y el estrés le estaban jugando malas pasadas. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Por el contrario, empeoraron. Cada mañana, al abrir su tienda, encontraba algo fuera de lugar. A veces, había huellas de barro en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando por el local durante la noche. Otras veces, los objetos se caían de las estanterías sin razón aparente. Pero lo más aterrador ocurrió una madrugada, cuando despertó por un ruido proveniente del patio trasero. Con el corazón acelerado, tomó una linterna y salió a investigar. Fue entonces cuando lo vio, un muñeco de cera, clavado con alfileres y cubierto de extrañas inscripciones, colocado justo en la entrada trasera de su tienda. Sofía, temblando, recogió el muñeco y lo llevó a la anciana del pueblo, doña Teresa, una curandera que conocía todos los secretos de las plantas y los espíritus. Cuando doña Teresa lo vio, sus ojos se llenaron de preocupación. «Esto no es un juego», le dijo. «Alguien te está haciendo brujería. Y no es cualquier brujería. Es magia negra, diseñada para destruirte lentamente, para enfermarte, para robarte todo lo que tienes». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Doña Teresa le explicó que la magia negra que estaban usando contra ella era antigua y poderosa. Solo alguien con un conocimiento profundo de las artes oscuras podría realizar un hechizo tan complejo y letal. «Debes protegerte», le advirtió. «Pero no será fácil. Quien te está atacando quiere verte caer, y no se detendrá hasta lograrlo». A partir de esa noche, Sofía comenzó a seguir los consejos de doña Teresa. Realizó limpias con hierbas, encendió velas blancas y rezó oraciones antiguas para protegerse. Sin embargo, los ataques no cesaron. Al contrario, las cosas comenzaron a volverse más oscuras. Sofía empezó a sentir dolores inexplicables en su cuerpo,
como si algo estuviera succionando su energía vital. Sus noches se volvieron una tortura, llenas de pesadillas en las que figuras sombrías la perseguían, y durante el día, la tienda se vaciaba poco a poco, ya que los clientes comenzaban a temerle. Un día, mientras Sofía revisaba su cuenta bancaria, descubrió que grandes sumas de dinero habían desaparecido misteriosamente. Al investigar, se dio cuenta de que alguien había estado manipulando sus finanzas, dejándola al borde de la quiebra. Desesperada, decidió confrontar a Elisa, pues en el fondo sabía que ella estaba detrás de todo. Una tarde, Sofía se armó de valor y fue hasta la tienda de Elisa. Cuando llegó, la joven comerciante la recibió con una sonrisa fría, casi burlona. ¿Qué te trae por aquí, Sofía?, preguntó con una dulzura fingida. Sofía, temblando de ira y miedo, la enfrentó directamente. Sé lo que me estás haciendo. Sé que has estado usando brujería para destruirme. Elisa soltó una risa seca. ¿Brujería? Querida, ¿qué te hace pensar eso? Pero sus ojos destilaban malicia, y Sofía supo en ese instante que sus sospechas eran ciertas. Elisa dio un paso hacia ella, susurrando, tú nunca debiste quedarte con ese negocio. Ese lugar me pertenecía a mí desde el principio, y no pararé hasta que lo tengas que dejar, o hasta que no estés aquí para defenderlo. Sofía salió de la tienda con el corazón en un puño, sabiendo que Elisa no estaba mintiendo. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a descontrolarse rápidamente. En cuestión de semanas, Sofía cayó gravemente enferma. Los médicos del pueblo no podían explicarlo, sus síntomas no se correspondían con ninguna enfermedad conocida. Perdió mucho peso, su piel se volvió pálida y sus ojos se hundieron en sus cuencas. Cada día, sentía como si algo invisible le estuviera chupando la vida. Fue entonces cuando doña Teresa, viendo que la situación era más grave de lo que había imaginado, decidió intervenir directamente. Una noche, llevó a Sofía a una cabaña en las afueras del pueblo, donde realizó un ritual ancestral para tratar de romper el hechizo. Encendió hogueras, invocó a los antiguos espíritus protectores del lugar y recitó conjuros en un idioma que Sofía no entendía. Pero algo salió mal. Mientras el ritual se desarrollaba, las velas se apagaron repentinamente y una ráfaga de viento gélido invadió la habitación. «Hay algo aquí, algo muy poderoso que no quiere que rompamos el hechizo», exclamó doña Teresa, con la voz temblando de terror. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido ensordecedor sacudió la cabaña. Las ventanas se rompieron, y un olor a azufre llenó el aire. De la oscuridad emergió una figura espectral, era una sombra con forma humana, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Con una voz profunda y gutural, la figura habló, «Sofía, ya es tarde para ti. Tu destino ha sido sellado». En un rincón remoto de la sierra vivía una mujer llamada Clara. Era conocida por ser trabajadora y amable, y había heredado una pequeña posada de su difunta madre, quien la había administrado con gran éxito durante décadas. La posada era el corazón del pueblo, atrayendo a viajeros de lugares lejanos que buscaban un lugar cálido y seguro en medio de las montañas. Bajo la gestión de Clara, el negocio prosperaba, y su éxito era evidente. Pero no todos estaban contentos con su fortuna. Una mujer llamada Isabel había llegado al pueblo años atrás, intentando abrir su propio negocio de hospedaje. Sin embargo, nunca pudo superar la popularidad de la posada de Clara. Aunque Isabel mantenía las apariencias, fingiendo una relación cordial, en secreto abrigaba una profunda envidia y resentimiento hacia Clara. Había escuchado historias sobre su familia y, en especial, sobre su abuela, una mujer conocida por practicar la brujería. Isabel había pasado años estudiando libros antiguos de magia oscura y aprendiendo de mujeres que compartían sus conocimientos en las sombras. No le tomó mucho tiempo decidir que usaría ese poder para destruir a Clara y quedarse con el control del pueblo. La primera señal de que algo iba mal fue sutil. Clara empezó a tener pesadillas recurrentes. En ellas,
veía a Isabel en el umbral de su posada, susurrando palabras en un idioma desconocido mientras las sombras se alargaban a su alrededor. En sus sueños, los muebles se movían solos, y una presencia oscura parecía acechar cada rincón del lugar. Al despertar, Clara sentía una inquietud indescriptible, pero lo atribuía al cansancio y el estrés de manejar el negocio. Un día, mientras limpiaba las habitaciones, Clara encontró algo extraño bajo una cama, un pequeño saco de tela, cerrado con un cordón negro. Al abrirlo, encontró dentro huesos de animales, plumas negras y lo que parecía ser un mechón de su propio cabello. Horrorizada, llevó el objeto a la anciana del pueblo, doña Elena, una mujer que conocía de plantas medicinales y remedios caseros, pero también de las artes ocultas. Doña Elena observó el contenido del saco con el ceño fruncido. Esto es un amarre, hija. Un hechizo para atarte, para quitarte el control de tu vida y arruinarte lentamente. Quien lo ha hecho quiere destruirte desde dentro. Clara, incrédula, intentó protestar. Pero, ¿quién haría algo así? No tengo enemigos. Doña Elena la miró fijamente. Hay personas en este pueblo que no son lo que parecen. No confíes en todos. Hay envidia a tu alrededor, y el que ha hecho esto no se detendrá aquí. A partir de ese momento, las cosas empezaron a desmoronarse. La posada, que siempre había estado llena de huéspedes, comenzó a vaciarse inexplicablemente. Los clientes que llegaban se marchaban después de una noche, quejándose de ruidos extraños y de una sensación de malestar que no podían explicar. Clara también comenzó a sentirlo, una presión constante en el aire, una presencia fría que la seguía a cada rincón de la posada. Una noche, los eventos tomaron un giro aún más oscuro. Clara despertó en medio de la noche con un grito sofocado. Estaba paralizada en su cama, incapaz de moverse. Frente a ella, vio una sombra oscura que se alzaba en la esquina de la habitación, una figura humanoide que parecía respirar lentamente, con ojos brillantes y maliciosos. La figura avanzó lentamente hacia ella, y mientras lo hacía, Clara sintió que su cuerpo se hundía más y más en la cama, como si una fuerza invisible estuviera apretándola. Cuando finalmente pudo moverse, la figura desapareció. Desesperada, corrió a ver a doña Elena a primera hora de la mañana. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo la anciana después de escuchar su relato. Quien te está atacando ha invocado algo más allá de lo terrenal. Está siendo cazada por un espíritu maligno. El miedo de Clara creció. ¿Quién podría querer hacerle esto? Sabía que debía ser Isabel, la única persona que siempre había mostrado resentimiento hacia su éxito. Decidida a poner fin a la pesadilla, fue a confrontar a Isabel en su casa. Isabel la recibió con una sonrisa tranquila, como si le esperara. Clara, querida, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Clara, con la voz temblorosa, respondió, sé que has estado haciéndome brujería. Sé lo que estás tratando de hacer. Isabel soltó una pequeña risa. ¿Brujería? Yo. Eso es una acusación muy seria, Clara. Pero mientras hablaba, algo cambió en su expresión. Sus ojos, antes cálidos y amistosos, se volvieron fríos y calculadores. Y si lo fuera, dijo en voz baja, acercándose lentamente a Clara. ¿Qué podrías hacer tú al respecto? De repente, Clara sintió un mareo abrumador y cayó de rodillas. El aire alrededor de Isabel parecía distorsionarse, y la casa se llenó de un extraño aroma a incienso y azufre. Isabel se arrodilló frente a ella, susurrando palabras ininteligibles mientras sostenía una pequeña figura de cera que parecía tener el rostro de Clara. Te lo advertí, susurró Isabel. Este pueblo y este negocio debieron haber sido míos desde el principio. Y ahora, lo serán. Con un último esfuerzo, Clara intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sentía que su fuerza vital se desvanecía lentamente, mientras Isabel continuaba su ritual oscuro. Parecía que no había escapatoria.
Pero entonces, en el momento más desesperado, la puerta de la casa se abrió de golpe. Doña Elena entró en la habitación, sosteniendo en alto un talismán antiguo, un círculo de hierro con símbolos grabados. «Detente, Isabel», gritó la anciana. «Sabes que no puedes usar estos poderes aquí sin pagar un precio». El rostro de Isabel se contrajo de ira, pero no pudo continuar. Algo en la presencia de doña Elena la detenía. Con un movimiento rápido, la anciana arrojó sal alrededor de Clara, creando una barrera protectora. Isabel, al ver que su hechizo había sido roto, retrocedió lentamente, sabiendo que había sido derrotada. «Esto no ha terminado», murmuró antes de desaparecer entre las sombras. Clara, aún débil pero viva, fue llevada de regreso a su posada por doña Elena. «Has sido afortunada», le dijo la anciana. «Pero debes ser cuidadosa. Isabel no se detendrá tan fácilmente. Y aunque su magia ha sido contenida por ahora, aún tiene poder. Protégete siempre». Clara, agradecida pero aún asustada, siguió los consejos de doña Elena. Con el tiempo, la posada volvió a prosperar, pero Clara nunca olvidó la amenaza que pendía sobre ella. Aunque Isabel se había marchado del pueblo poco después de su enfrentamiento, Clara siempre sintió que la acechaba desde la distancia, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Y desde entonces, cada noche, antes de dormir, encendía una vela blanca y rezaba, sabiendo que las sombras nunca estarían demasiado lejos. En un pequeño y aislado pueblo llamado San Gregorio, situado en lo más profundo de una densa selva, vivía una mujer llamada Marta. Dueña de una plantación de café que había heredado de su padre, Marta era respetada por su dedicación y trabajo duro. Bajo su supervisión, la plantación floreció y se convirtió en el principal motor económico de la región. Sin embargo, su éxito no era bien visto por todos. Entre aquellos que la envidiaban se encontraba Ana, una mujer ambiciosa que había intentado varias veces comprar la plantación, sin éxito. Ana, frustrada por las negativas de Marta, decidió recurrir a algo mucho más oscuro que los negocios tradicionales. Sabía que en las profundidades de la selva vivía una mujer mayor, conocida simplemente como la Vieja, que se decía era una bruja poderosa. Ana, desesperada por conseguir la plantación, decidió buscarla. Después de días de caminar por los senderos ocultos de la selva, finalmente llegó a la choza de la Vieja, una construcción ruinosa rodeada de símbolos tallados en los árboles y velas consumidas. «Quiero lo que Marta tiene», dijo Ana sin rodeos, su rostro endurecido por la envidia. La Vieja la miró con ojos opacos y sonrió. «El precio de lo que pides es alto. No puedes pedir algo tan grande sin sacrificar parte de tu propia alma», advirtió. Pero Ana estaba dispuesta a pagar cualquier precio. «Lo acepto», dijo, sin titubear. Así fue como la bruja comenzó a preparar el ritual. Recogió una mezcla de hierbas raras, huesos de animales y elementos personales de Marta, que Ana había conseguido robar. El conjuro que lanzó no era uno simple, era una maldición de lenta destrucción, diseñada para quebrar a Marta de dentro hacia afuera, hasta que estuviera demasiado debilitada para luchar por su tierra. Pocos días después, Marta comenzó a notar cosas extrañas. El aire en su casa se volvió pesado, denso. Los trabajadores de la plantación, que antes eran fieles, empezaron a enfermar sin razón aparente, y uno por uno comenzaron a abandonar el lugar. Los cultivos, que siempre habían prosperado bajo su cuidado, se marchitaban sin explicación. Más inquietante aún, Marta comenzó a escuchar voces en la noche, susurros que venían desde las esquinas oscuras de su casa. Una noche, cuando el viento soplaba con fuerza, Marta despertó por un extraño sonido proveniente del patio trasero. Al salir, encontró un círculo de velas negras alrededor de una figura de barro que tenía un inquietante parecido con ella misma. Aterrada, se dio cuenta de que alguien le estaba haciendo brujería. Sin saber a quién acudir, Marta fue a ver a don Sebastián, un viejo sabio que había vivido en el pueblo durante generaciones.
Aunque la mayoría lo conocía como curandero, también se decía que tenía conocimientos de magia antigua. Don Sebastián escuchó la historia de Marta con calma y, al final, asintió gravemente. Estás bajo una maldición. Una poderosa. Y no es reciente. Alguien ha estado trabajando en esto durante mucho tiempo. Marta estaba desesperada. ¿Cómo puedo romperla?, preguntó. El anciano la miró fijamente. Para romper una maldición tan fuerte, necesitas confrontar a la persona que la lanzó. Pero cuidado, el mal que ha sido liberado no se irá sin luchar. Tienes que estar preparada para enfrentarte no solo a la persona que te envidia, sino a las fuerzas oscuras que ella ha invocado. Con temor, Marta decidió seguir el consejo de don Sebastián. Esa misma noche, encendió una vela blanca y preparó un círculo de sal alrededor de su casa, tal como el anciano le había indicado. Las siguientes noches fueron difíciles. La presencia que la acechaba se hizo más fuerte. Las sombras en las paredes parecían moverse por voluntad propia, y los susurros se volvieron gritos ininteligibles, llenos de odio y resentimiento. Finalmente, Marta decidió que ya no podía soportar más. Sabía que Ana era la única capaz de hacerle esto. Una mañana, decidió confrontarla. Caminó hasta la casa de Ana, encontrándola en el jardín, tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Pero cuando Marta se acercó, pudo ver en los ojos de Ana una sombra oscura, algo inhumano. «¿Sabes lo que has hecho?», dijo Marta, sin rodeos. «Sé que fuiste tú quien lanzó la maldición». Ana no intentó negarlo. Sonrió lentamente, una sonrisa fría y calculada. «Lo que tienes debió ser mío desde el principio, Marta. Te lo advertí. Ahora, todo lo que amas está en mis manos». Con cada palabra de Ana, Marta sintió como el peso de la maldición se intensificaba sobre sus hombros. Pero no retrocedió. Recordó las palabras de don Sebastián, debía enfrentarse no solo a Ana, sino a las fuerzas que había invocado. Marta sacó de su bolso una bolsa de hierbas y piedras que don Sebastián le había dado. «Tal vez no entiendas el poder con el que estás jugando», dijo con firmeza. «Pero yo no dejaré que me destruyas». Sin dudar, Marta lanzó las hierbas sobre el suelo entre ellas, formando un círculo. En ese instante, el cielo, antes claro, se oscureció con nubes amenazantes. Ana retrocedió, sorprendida. «¿Qué estás haciendo?», gritó. Marta comenzó a recitar las palabras que don Sebastián le había enseñado. El aire alrededor de Ana pareció vibrar, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. De repente, Ana cayó de rodillas, gritando de dolor. «No. Esto no puede estar pasando». Un viento frío y sobrenatural comenzó a azotar el lugar, y una figura oscura, una sombra retorcida, emergió detrás de Ana. Era el espíritu que la bruja había invocado, el mismo que la había ayudado a lanzar la maldición. Pero ahora estaba descontrolado, fuera de su control. «Esto es lo que pasa cuando juegas con fuerzas que no entiendes», dijo Marta, con la voz temblando pero decidida. Mientras el espíritu se acercaba a Ana, envuelto en una oscuridad cada vez más densa, ella gritaba, suplicando por su vida. Finalmente, el espíritu la envolvió por completo, y con un último grito de terror, Ana desapareció en la sombra, consumida por las mismas fuerzas que había desatado. Marta, exhausta pero viva, cayó al suelo. El cielo se despejó y el viento se calmó. Sabía que la batalla había terminado, pero también sabía que el precio había sido alto. La plantación se recuperaría con el tiempo, pero Marta nunca olvidaría lo cerca que estuvo de perderlo todo. Mientras se alejaba de la casa de Ana, supo que jamás volvería a confiar en aquellos que la envidiaban en silencio. Las fuerzas oscuras siempre encuentran la manera de cobrarse su precio. En el tranquilo pueblo de Santa María del Río, rodeado de verdes montañas y ríos cristalinos, vivía una joven mujer llamada Verónica. Dueña de una tienda de artesanías y textiles que había sido fundada por su bisabuela,
Verónica era respetada por su habilidad en el telar y su amabilidad con todos los que la conocían. Su negocio era el más próspero de la región, atrayendo turistas de todas partes que venían en busca de sus tejidos únicos. Sin embargo, su éxito no fue bien visto por todos. Entre aquellos que la miraban con envidia estaba Camila, una mujer de su misma edad que había intentado, sin éxito, levantar un negocio similar. A pesar de los esfuerzos de Camila por ganar clientela, nunca pudo igualar la calidad y la reputación de los productos de Verónica. Día tras día, observaba cómo la tienda de Verónica prosperaba mientras la suya languidecía. Pero Camila no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente. Su abuela, una mujer que había sido conocida en el pueblo por sus conocimientos de las artes oscuras, le había enseñado mucho sobre la brujería. Decidida a destruir a Verónica y reclamar su lugar en el pueblo, Camila comenzó a planear un ataque desde las sombras. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Camila preparó su ritual. Había recolectado objetos personales de Verónica, un mechón de cabello, una prenda de ropa y tierra del jardín de su tienda. En el centro de su pequeña sala, dibujó un círculo de sal y colocó una vela negra en el medio. Mientras recitaba palabras antiguas que su abuela le había enseñado, el aire en la habitación se volvió espeso y frío. Las llamas de las velas titilaban como si algo invisible las moviera. El conjuro estaba hecho. A partir de esa noche, Verónica sentiría los efectos de la maldición. Los primeros signos fueron sutiles. Verónica empezó a sentirse cansada todo el tiempo, a pesar de dormir bien. A menudo escuchaba susurros en su tienda, aunque sabía que estaba sola. Poco a poco, su negocio comenzó a decaer. Los clientes que solían venir con regularidad empezaron a cancelar sus pedidos sin motivo aparente. Las telas, que antes se tejían con una precisión perfecta, comenzaban a romperse o deshilacharse sin explicación. Una noche, mientras cerraba la tienda, Verónica sintió una presencia extraña detrás de ella. Al voltear, vio una figura oscura, alta, con ojos brillantes como brasas. El miedo la paralizó, y la figura desapareció en el aire tan rápido como había aparecido. Decidida a entender lo que le estaba pasando, Verónica fue a ver a don Lorenzo, el chamán del pueblo, un anciano que había ayudado a muchas personas con sus conocimientos de lo sobrenatural. Tad Lorenzo la recibió en su casa de adobe, observando su rostro con seriedad mientras ella le contaba todo lo que había estado sucediendo. Esto no es una simple mala racha, dijo el anciano después de escucharla. Alguien te ha maldecido. Están usando brujería para destruirte, y lo están haciendo bien. El mal que te han lanzado no es fácil de romper. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría hacerme algo así? Yo no tengo enemigos. Tad Lorenzo la miró profundamente a los ojos. A veces, la envidia es el peor enemigo de todos. Debes tener cuidado, porque quien te está atacando no se detendrá hasta verte arruinada. El chamán le entregó un amuleto de protección y la instruyó a realizar un ritual de purificación en su tienda. Pero esto solo será una solución temporal, advirtió. Para romper la maldición de raíz, tendrás que descubrir quién la ha lanzado y enfrentarlo. Solo entonces podrás liberarte. Verónica siguió los consejos de don Lorenzo. Durante las siguientes noches, encendió velas blancas y esparció sal alrededor de su tienda, recitando las oraciones que el chamán le había dado. Aunque las manifestaciones paranormales disminuyeron un poco, el malestar persistía. Sabía que la verdadera fuente del mal aún estaba allí, acechando en las sombras. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Verónica vio a Camila en su tienda, sonriendo y conversando con un cliente. De repente, una sensación de intuición golpeó a Verónica. ¿Podría ser ella? Recordó las veces que Camila había intentado competir con ella, los comentarios ácidos que había hecho cuando su negocio no prosperaba, y las miradas de resentimiento que le había lanzado en silencio. Esa noche,
Verónica decidió actuar. Sabía que Camila debía ser confrontada, pero también sabía que tenía que ser cuidadosa. Armada con el amuleto de don Lorenzo y una pequeña bolsita de hierbas protectoras, fue a la casa de Camila bajo el pretexto de una visita casual. Al llegar, Camila la recibió con una sonrisa falsamente amigable. ¿Qué te trae por aquí, Verónica?, preguntó, fingiendo cortesía. Verónica, sin rodeos, dijo, sé lo que has estado haciendo, Camila. Sé que has usado brujería para maldecirme y destruir mi negocio. Camila, sorprendida al principio, rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué estás hablando?, dijo con una risa nerviosa. Eso es una locura. Pero Verónica no se dejó engañar. Sacó la bolsa de hierbas que llevaba consigo y la lanzó al suelo entre ellas. En ese momento, el ambiente en la casa cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, y la luz de las velas comenzó a parpadear violentamente. El rostro de Camila se torció en una mueca de furia. «Tú no entiendes con qué fuerzas estás jugando», gritó Camila, mientras su voz comenzaba a distorsionarse. De repente, una sombra oscura emergió detrás de ella, una figura maligna que parecía alimentarse de su odio y envidia. Verónica sintió que algo tiraba de su alma, una fuerza invisible que intentaba arrastrarla al abismo. Con todas sus fuerzas, Verónica cerró los ojos y recitó las palabras que don Lorenzo le había enseñado, palabras antiguas de protección. El amuleto que llevaba comenzó a brillar con una luz cálida, y la figura oscura retrocedió, gruñendo de rabia. Camila, viendo que había perdido el control sobre la situación, intentó huir, pero las sombras la rodearon rápidamente. «Este es tu castigo», murmuró Verónica con voz firme. «Has jugado con poderes que no entiendes, y ahora pagas el precio». Las sombras se arremolinaron alrededor de Camila, sus gritos resonando en la habitación hasta que finalmente desapareció en un estallido de oscuridad. La casa quedó en silencio, con un aire pesado y denso, como si todo el mal que había residido allí se hubiera desvanecido junto con ella. Verónica, exhausta pero viva, salió de la casa de Camila. Sabía que el peligro había pasado, pero también sabía que la brujería nunca es algo con lo que uno pueda jugar sin consecuencias. Desde ese día, su tienda comenzó a prosperar de nuevo, y la paz regresó a su vida. Sin embargo, Verónica nunca olvidó la lección: la envidia puede ser un arma poderosa, pero la bondad y la protección pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras.